Vivimos en un mundo dividido. Dividido por razas, credos, doctrinas, clases, opiniones. Dividido por fronteras externas y también por murallas internas. El hombre se ha separado del hombre, la religión de la vida, la mente del alma, y, sobre todo, el hombre se ha separado de Dios. O al menos, eso ha creído. Y sin embargo, esa separación nunca ocurrió realmente. Porque, en lo profundo del ser, más allá de los pensamientos fluctuantes, más allá de la personalidad, más allá del ruido del mundo, solo hay uno. Un solo poder, una sola vida, una sola conciencia operando en todo lo que es. La ignorancia espiritual ha construido un universo fragmentado. Pero el despertar del alma revela un hecho simple, eterno, inmutable. Solo hay Dios, y tú estás en Él, como expresión viva de su ser. No se trata de una creencia. Se trata de una ley universal. La más elevada. La que sostiene todas las demás. La ley del uno. Y cuando esta ley se comprende, no solo con la mente, sino con el corazón, todo cambia. El miedo se disuelve, el juicio se apaga, la lucha cesa. Porque el alma que ha recordado su origen ya no necesita defenderse, ni probarse, ni competir, ni buscar lo que nunca ha perdido. Ha regresado al uno. Pero ¿cómo vivir esa unidad? ¿Cómo, en un mundo lleno de conflicto y aparente dualidad, experimentar la totalidad? Aquí entra en escena el poder más alto que el ser humano posee, el reconocimiento del yo soy. Yo soy no es una fórmula mágica. No es una frase para repetir sin sentido. Yo soy es el nombre sagrado revelado a Moisés, confirmado por Jesús, y dormido en el corazón de todo ser humano que ha olvidado quién es. Cuando dices yo soy con comprensión espiritual, estás reconociendo al uno en ti. Estás afirmando que no estás separado, que no eres un fragmento abandonado, que no eres un accidente. Estás diciendo, sin palabras, yo soy parte de la totalidad. Yo soy la manifestación individual de la vida una. Yo soy en Dios, y Dios es en mí. Y ese reconocimiento, cuando no es solo teórico, sino vivido, se convierte en la puerta de regreso. La puerta de regreso al reino. La puerta de regreso a la paz. La puerta de regreso al hogar. Este libro no es para convencerte de algo nuevo. Es para recordarte lo eterno. La ley del uno no fue inventada por filósofos ni descubierta por profetas. Es, y siempre ha sido. Lo que haremos, página a página, es rasgar el velo. Desmontar la ilusión de la separación. Derribar los altares del miedo. Y restaurar en ti la imagen perfecta de Dios que siempre fuiste. Cada capítulo es una llave. Cada enseñanza, una llama. Cada palabra, un puente. No estudiaremos teorías, sino que entraremos en la experiencia viva de la unidad. Y cuando lo hagamos, el yo soy ya no será un conocimiento. Será tu respiración. Entonces verás a Dios en ti. Y luego lo verás en todo. Y luego comprenderás que no hay otro. Solo el uno, expresándose como multiplicidad. Y entonces, con los ojos del alma abiertos, podrás decir sin temor, sin orgullo, sin esfuerzo. Yo soy, porque Dios es, y porque no hay nada fuera de Él. El secreto del uno, yo soy todo. Por Emmett Fox. Publicado por Decretos Poderosos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo primero. Solo hay uno, Dios como presencia universal. La primera gran mentira que ha enraizado el sufrimiento humano no es el miedo, ni el pecado, ni siquiera la muerte. Es la ilusión de la separación. La creencia, inculcada, heredada, reforzada, de que hay más de un poder operando en el universo. Esa creencia es el origen del error, la fuente de la discordia, la raíz del mal.
Pero cuando el alma despierta y mira desde el espíritu, comprende la verdad más grande, más simple, más liberadora. Solo hay uno. Uno solo. Una sola mente. Una sola presencia. Una sola vida. Una sola fuente. Y ese uno no está lejos, no está arriba, no está después. Está aquí. Ahora. En todo. Como todo. Todo lo que ves, todo lo que eres, todo lo que existe, está contenido en ese uno. No hay una parte de tu ser que esté fuera de Dios. No hay una hoja que caiga sin su sustancia. No hay pensamiento justo que no haya nacido en su mente. No hay aliento que no venga de su aliento. No hay nada fuera del uno. Esta verdad, que puede parecer abstracta a la mente lógica, es el cimiento de toda revelación espiritual. Todas las grandes enseñanzas, desde Moisés hasta Jesús, desde los profetas hasta los místicos, han girado en torno a este único descubrimiento. Dios lo es todo. Y fuera de él, no hay nada. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En él vivimos, nos movemos y somos. El reino de Dios está dentro de vosotros. Estas frases no son poesía. Son declaración de ley. Son recordatorios. Son llaves. Y quien las vive ya no teme. Ya no odia. Ya no se defiende. Ya no corre de un lado a otro buscando poder. Porque ha encontrado la fuente única y vive desde ella. Ahora bien, si esta verdad es tan clara, ¿por qué tantos viven como si hubiera 2, o 10, o 1000 poderes? Porque han olvidado. Porque el mundo, con su ruido, su historia y su miedo, ha sembrado la ilusión de la dualidad. Y esa ilusión es la verdadera causa de todas las luchas del hombre. Se cree, por ejemplo, que existe Dios, pero también el mal. Que existe la salud, pero también la enfermedad. La abundancia, pero también la escasez. La luz y su opuesto. Y desde esa visión fragmentada, el alma se parte. Y empieza a luchar. Y empieza a pedir. Y empieza a temer. Y en ese estado, olvida su origen. Olvida que no es una criatura separada buscando el favor de un poder lejano, sino una expresión viva del uno, manifestando su naturaleza. Amado lector, Dios no está allá. Dios está aquí. Dios no está después. Está siempre. No está en lo grande y ausente de lo pequeño. Está en todo, como todo. Esta enseñanza no busca abolir la individualidad. Tú eres una expresión única. Un canal irrepetible. Pero la forma no altera la sustancia. La rama no es el árbol, pero vive por él. Así tú, no eres el todo, pero eres de él, en él, por él. No hay separación. Solo hay grados de conciencia. Y cuando asciendes en conciencia, no te conviertes en algo distinto. Solo despiertas a lo que ya eras. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Piedras, árboles, rostros, caminos. Y sin embargo, si tuvieras ojos espirituales, y los tienes, si los abres, verías que todo eso es uno. Dios no está en la piedra. Dios es la sustancia de la piedra. No está en el cuerpo. Es la vida del cuerpo. No está en la flor. Es la inteligencia que la organiza. No está en el espacio. Es el espacio mismo y lo que lo llena. Por eso Jesús no decía que iba hacia Dios. Decía, el Padre y yo, uno somos. No se trataba de una metáfora. Era una declaración de unidad vivida. Y ese mismo reconocimiento es posible para ti. ¿Cómo se comienza a vivir así? Primero, soltando la creencia en el otro. No hay otro poder. No hay otro origen. No hay otra fuente. La dualidad es ilusión. La división es mentira.
La separación es solo ignorancia. Segundo, afirmando con toda tu alma: yo vivo en el uno. Yo soy del uno. Yo soy uno con Dios. Y luego, sosteniendo esa afirmación en tu día a día. No como ritual, sino como mirada. No como escape, sino como práctica. Cuando veas dolor, no lo niegues. Pero declara en tu corazón: esto no es la voluntad del uno. Y por tanto, no tiene realidad eterna. Cuando veas injusticia, no te resignes. Pero recuerda, la humildad está operando. Yo bendigo y afirmo la restauración del bien. Esto no es pensamiento positivo. Es vivencia espiritual. Es habitar la verdad por encima de la apariencia. Y la apariencia cambia. La verdad permanece. La conciencia de humildad te da poder. No poder sobre otros, sino poder para crear en armonía. Poder para sostener la fe en la tormenta. Poder para bendecir cuando antes maldecías. Poder para ser instrumento del bien, porque sabes que no hay otro poder. La oración cambia cuando vives en el uno. Ya no dices: Dios mío, ayúdame. Sino: gracias, porque tú ya estás en mí, como la solución que aún no veo, pero sé que es. Ya no ruegas. Reconoces. Ya no pides que algo venga desde arriba. Declamas que ya está. Y desde ese estado, la vida cambia. Porque el mundo exterior, como he dicho muchas veces, es reflejo del mundo interior. Cuando tu mente está unificada, tu entorno también lo estará. Cuando tus palabras están en armonía con la unidad, tus pasos también lo estarán. No te preocupes por convencer a otros. Vive tú en el uno. Y tu vida será testimonio. Será espejo. Será llamada silenciosa. Porque nada atrae más que un alma en paz con su origen. ¿Y si caes? ¿Y si olvidas? Vuelve. Vuelve al centro. Vuelve al nombre. Vuelve al uno. Nunca es tarde para recordar que nunca estuviste separado. Y cuando lo recuerdes, no con la mente, sino con todo tu ser, entonces mirarás a tu prójimo, al cielo, a ti mismo. Y sabrás con certeza, sin palabras: Dios es esto. Y esto es Dios. Y fuera de esto, no hay nada. Capítulo 2. El Yo Soy, nombre sagrado y poder creador. El universo entero se sostiene en una sola afirmación. Yo soy. Antes de que se escribiera una letra, antes de que se fundara una religión, antes de que se dividieran los hombres en razas y pueblos, el Yo Soy ya era. Es el nombre que no cambia, la esencia que no nace ni muere, la vibración original desde la cual todo lo que es fue llamado a existir. Cuando Moisés, desde su confusión y temor, pregunta al Espíritu: ¿quién eres? ¿Qué nombre les digo a los hijos de Israel? La respuesta no fue un título. No fue un cargo. No fue un dogma. Fue una revelación. Yo soy el que soy. Así dirás: Yo soy me ha enviado a vosotros. Ese nombre, Yo soy, no es propiedad de un dios tribal. Es la clave del ser. Es el fuego que arde y no consume. Es la señal de que Dios no es un ente exterior, sino la identidad suprema que habita en todo lo que respira. Y desde aquel momento, la humanidad tiene acceso directo a su origen. No por méritos, no por sacrificios, sino por reconocimiento. Decir yo soy es activar el centro mismo del poder creador. Porque no es una frase. Es un decreto. Es la palabra viva. Es la fórmula sagrada que, al ser entendida, transforma al hombre común en instrumento del Espíritu. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida, no estaba hablando desde su humanidad. Estaba manifestando la divinidad latente en el hombre despierto. No hablaba como un personaje excepcional, sino como un alma que había recordado quién era. Y eso mismo está disponible para ti. Porque tú también puedes decir:
Yo soy la luz donde antes hubo oscuridad. Yo soy el camino para mi propia alma. Yo soy la puerta por donde el bien entra a este mundo. El yo soy no pertenece a unos pocos. Es la herencia de todos. Pero también es una responsabilidad. Porque cada vez que dices yo soy, estás activando el nombre. Y lo que le sigues atribuyendo se convierte en tu realidad. Si dices yo soy débil, yo soy pobre, yo soy indigno, estás usando el nombre de Dios para encadenarte. Y eso no es humildad. Eso es blasfemia espiritual. Porque estás declarando como verdadero algo que no tiene origen en la verdad. Y si dices yo soy paz, yo soy guiado, yo soy uno con el Espíritu, estás usando el nombre para restaurar el reino en ti. Y entonces, el Creador comienza a manifestarse como tu mundo. La vida no se rige por creencias sueltas. Se rige por decretos sostenidos. Y el más poderoso de todos es el que lleva el nombre. Por eso te digo, cuida lo que sigue a tu yo soy. Porque eso será la semilla. Y esa semilla crecerá. Porque el universo entero responde al nombre. Y el nombre es yo soy. Ahora bien, ¿qué significa participar de ese nombre? Significa que no estás separado del Creador. No eres un sirviente. No eres una oveja perdida. No eres un eco. Eres el canal por donde la vida se expresa. Eres parte del Verbo. Y por tanto, puedes crear. No crear desde el ego, desde la ambición o la lucha, sino crear desde la conciencia del uno. Desde la paz. Desde el propósito. Desde la fe que no necesita pruebas, porque descansa en lo eterno. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza. Y eso no significa forma. Significa esencia. Significa que la sustancia de Dios está en ti, como tú. El yo soy que susurras a diario no es tuyo. Es su nombre habitando en ti. Por eso, cuando dices yo soy amor, el universo escucha. Dios se está expresando como amor a través de esta alma. Y cuando dices yo soy destrucción, el universo escucha. Este canal ha usado el nombre para negarse. El nombre no discrimina. Es poder puro. Y como toda fuerza divina, se manifiesta según la conciencia que lo porta. La tarea del alma despierta no es repetir afirmaciones vacías. Es elevar su conciencia hasta que el yo soy que declare esté en armonía con el uno. Y entonces, todo lo demás se alinea. Por eso Jesús no decía yo tengo, sino yo soy. No decía Dios me dio, sino el Padre y yo somos uno. Y tú también puedes vivir así. Pero debes comenzar por mirar dentro. Haz silencio. Suelta la superficie. Y entra en ese espacio sin forma donde solo queda presencia. Y allí, sin necesidad de voz, di yo soy. Sin nada más. Sin petición. Sin añadidos. Solo eso. Porque cuando el alma dice yo soy desde el centro, todo el cielo responde. El yo soy es la palabra viva. Y la palabra no fue dicha una vez. Sigue diciéndose, y tú eres la boca por donde Dios aún se nombra. Vive con reverencia. Habla con cuidado. Afirma con fe. Porque cada vez que dices yo soy, estás pintando el mundo. Y ese mundo será la imagen que has sostenido dentro. Hoy puedes cambiar la forma de hablar. Y al hacerlo, cambiarás la forma de vivir. Yo te invito, no como maestro, sino como hermano, a que digas conmigo, desde el alma: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy en Él, y Él es en mí. Yo soy la vida, la luz, la verdad. Yo soy uno. Y fuera del uno, no hay otro. Capítulo 3 de la separación a la unidad, el gran olvido y el gran regreso. El sufrimiento humano no nace del pecado, ni del destino, ni de castigos divinos.
nace de una única fuente, la ilusión de la separación. Esa idea, errada, persistente, profundamente arraigada, de que estamos solos, de que hay un yo separado de Dios, un mundo apartado del Espíritu, una vida que ocurre al margen del uno. Este es el gran olvido. No es un pecado. No es una ofensa. Es simplemente un error de percepción. El niño no nace con esa idea. El niño nace unido. Mira con asombro, confía sin esfuerzo, ama sin juicio. Pero a medida que crece, el mundo comienza a enseñarle. ¿Qué hay yo y ellos? ¿Qué hay Dios allá arriba y tú aquí abajo? ¿Qué hay que ganarse el amor, ganarse la salvación? ¿Qué hay separación? Y así, poco a poco, se va olvidando de sí mismo. Olvida que fue hecho a imagen y semejanza. Olvida que Dios vive en él. Olvida que no hay afuera ni adentro cuando se vive en la presencia. Y ese olvido es el origen del dolor. Porque si tú crees que estás separado, entonces todo se convierte en lucha. Luchas por amor. Luchas por provisión. Luchas por aprobación. Luchas por sentido. Y en esa lucha, te agotas. Pero lo más trágico no es el esfuerzo. Lo más trágico es que estás buscando algo que nunca perdiste. Como el pez que muere de sed porque no sabe que nada en agua. Como el hijo que pide una herencia que ya posee. El alma vive mendigando lo que ya es suyo por derecho espiritual eterno. Y esa es la raíz de toda infelicidad. Cuando el hombre creyó que estaba separado de Dios, nació la religión como intento de regresar. Pero muchas veces la religión, en lugar de guiar de vuelta, reforzó la idea de la distancia. Se habló de cielos lejanos, de castigos eternos, de méritos imposibles. Se adoró a un Dios lejano, justiciero, vigilante. Y el alma, en vez de volver al uno, se alejó más. Pero eso está cambiando. Estamos en un tiempo, yo no he visto en mis conferencias, en los rostros de hombres y mujeres hambrientos de verdad, en que el alma está recordando. Está comenzando a sospechar que todo este sufrimiento no es necesario. Que esta carga no es real. Que algo más profundo vibra detrás de todo. Y ese algo es la unidad. No estás separado. Nunca lo estuviste. No fuiste arrojado al mundo. Fuiste emanado como expresión del uno. Y eso cambia todo. Porque si no estás separado, entonces no estás solo. Entonces no tienes que probar tu valor. Entonces no hay que llegar a Dios, solo quitar el velo. Ese velo no es más que una idea. Una idea errada. Pero una idea que ha sido repetida tantas veces que se ha vuelto cultura, lenguaje, costumbre, identidad. ¿Y cómo se rompe? Con reconocimiento. No con esfuerzo, no con castigo, no con temor. Con memoria. El gran regreso no es una hazaña. Es una recordación. El alma regresa al uno cuando reconoce. Asterisco, yo nunca salí. Asterisco, yo nunca fui excluido. La separación fue un sueño, y ahora estoy despertando. Ese despertar no es instantáneo para todos. Pero comienza con un solo pensamiento verdadero, sostenido con fe. Dios está en mí, como yo. Dios no está lejos, está aquí. Dios no está en contra, está a favor. Yo soy parte de Él, no un accidente apartado. Cuando piensas así, cuando oras así, cuando vives así, algo cambia en ti. Y ese cambio no es una mejora personal. Es un retorno al hogar. Es lo que el hijo pródigo vivió. No un castigo, sino un despertar. No un juicio, sino una fiesta. Porque el padre nunca dejó de amar. Fue el hijo quien se alejó en pensamiento. Y fue el pensamiento quien lo trajo de vuelta. Tú puedes regresar en este instante. No hace falta ritual. Solo reconocer que ya estás. Cuando lo haces, todo tu sistema de pensamiento comienza a sanar.
Ya no piensas en términos de escasez, porque sabes que estás sostenido. Ya no juzgas al otro, porque lo reconoces como parte del mismo uno. Ya no te castigas, porque comprendes que el amor no castiga. Y ahí comienza la verdadera vida. La vida que no necesita explicación. La vida que fluye desde dentro. La vida donde no hay dos. Porque solo en la unidad puede haber paz. Solo en la unidad puede haber poder real. Solo en la unidad puede nacer el amor sin condición. No te preocupes si aún olvidas. El olvido es parte del viaje. Lo importante es querer recordar. Y cada vez que afirmas, yo soy uno con el uno. No estoy separado. Soy expresión viva del espíritu. Te estás trayendo de vuelta. Estás regresando al centro. Estás tocando, por fin, la realidad. Y cuando tocas la realidad, el sufrimiento pierde su voz. Ya no grita. Ya no manda. Ya no define. Porque tú has regresado. Y en ese regreso no hay temor. Solo queda Dios, como siempre estuvo, esperando en ti. Capítulo 4. Yo soy en la enseñanza de Jesús. Pocos han comprendido la verdadera profundidad del mensaje de Jesús. Muchos lo han visto como un profeta, otros como el fundador de una religión, algunos como un mártir, otros como un hacedor de milagros. Pero muy pocos han captado su secreto más sagrado, el núcleo de todo su evangelio, el centro silencioso desde el cual vivía y hablaba. Ese centro no era una doctrina. No era una moral. No era un sistema de creencias. Era una conciencia, la conciencia del yo soy. Jesús no vino al mundo para crear un culto en torno a su figura. Vino para despertar en cada hombre y mujer la realización de su unidad con Dios. No dijo, yo soy el único hijo. Sino, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también. El reino de Dios está dentro de vosotros. Estas no son expresiones de humildad o poesía. Son declaraciones de ley espiritual. Y en el corazón de todas esas declaraciones se encuentra el nombre sagrado. Yo soy. Jesús jamás dijo, yo tengo luz. Sino, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo enseño la verdad. Sino, yo soy la verdad. No dijo, yo señalo el camino. Sino, yo soy el camino. ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué esa estructura tan insistente en su mensaje? Porque hablaba desde el centro mismo del ser. Desde esa identidad eterna que no depende de nombre humano, ni de linaje, ni de circunstancia. Desde el yo soy. Y no lo hacía para enaltecerse, sino para mostrarte tu verdadera naturaleza. Jesús era el espejo. Un espejo perfecto. No para que lo adorases, sino para que te reconocieras. Cuando decía, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba diciendo, antes de todo tiempo, antes de la forma, antes de esta personalidad, hay una presencia que siempre ha sido. Y esa presencia está hablando ahora a través de este cuerpo. Eso es lo que hizo temblar a los fariseos. No sus milagros. No sus parábolas. Sino el atrevimiento de declarar, yo soy. Porque ese nombre, en su tiempo y cultura, solo podía ser pronunciado por Dios mismo. Pero Jesús lo hizo, no por arrogancia, sino porque sabía que ese nombre está en todo aquel que recuerda de dónde viene. Tú también lo tienes. Tú también puedes decir yo soy con conciencia. No para compararte. No para imponerte. Sino para recordar. Recordar que tú no eres un personaje débil buscando aprobación. Eres el canal por el cual el uno se expresa como forma. Por eso Jesús no fundó una religión con ritos, sino una conciencia con poder. Y esa conciencia no muere. No depende del tiempo. Sigue viva. Y puedes encenderla ahora. Cada vez que dices, yo soy paz,
Yo soy verdad. Yo soy uno con el Padre. Estás repitiendo el secreto del Maestro. Y cuando lo haces con fe, con intención, con limpieza de corazón, la misma presencia que hablaba a través de Jesús comienza a hablar a través de ti. Y entonces ya no repites enseñanzas, te conviertes en la enseñanza. Ya no imitas, manifiestas. Ya no temes, descansas en lo que es. El yo soy no es un nombre personal. Es la clave del Evangelio. Es el punto donde el hombre deja de ser criatura y se reconoce como hijo. Y el hijo no pide lo que ya posee. Solo lo reconoce. Jesús no vino a darte permiso para repetir oraciones. Vino a entregar el nombre. Y lo entregó con su vida, con sus palabras, con su resurrección silenciosa en cada uno de nosotros. Cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, no hablaba de un suceso futuro. Hablaba de un estado, de una vibración, de una identidad. De ti cuando recuerdas. El mundo ha oscurecido el nombre con dogma. Pero el nombre sigue vivo. Late en cada alma que se detiene, que silencia su mente, que respira desde el corazón. Y dice con certeza, sin temor, sin duda: yo soy lo que el Padre es. Porque el Padre y yo, uno somos. Y cuando lo dices así, no como quien repite, sino como quien ha visto, como quien ha sentido, como quien ha regresado, entonces el Evangelio se cumple. No en el papel, sino en ti. Y el Cristo no está en el cielo. Está vivo en tu yo soy. Capítulo 5. La ley mental y la manifestación del uno. Todo en la creación comienza en la mente. No en el cuerpo, no en la acción, no en la palabra hablada, sino en el pensamiento sostenido con intención. El universo entero, desde el brote más pequeño hasta la galaxia más lejana, es la proyección viva de una idea sostenida en la mente divina. Y como tú has sido hecho a imagen y semejanza, también eres un pensador creador. Pero hay algo que debemos entender con absoluta claridad. No todo pensamiento tiene poder. Solo tiene verdadero poder el pensamiento unificado. ¿Unificado con qué?, te preguntarás. Con la verdad. Con el uno. Con el yo soy. La ley mental es precisa. Es tan precisa como la ley de gravedad o la ley del sembrador. Lo que piensas, lo que crees, lo que mantienes en tu conciencia, con fe, con emoción, con repetición. Eso se manifiesta en tu mundo. No por magia, sino porque la mente es el molde y la vida es la sustancia que lo llena. Pero aquí está el punto más importante. Para que el pensamiento cree en armonía, debe nacer desde la conciencia de unidad. Un pensamiento nacido desde la separación, desde el miedo, desde la carencia. Puede crear, sí, pero no creará plenitud. Creará sombras. Porque el molde estaba roto desde el origen. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta desde la unidad? Primero, debes saber que tú no estás creando solo. No estás generando cosas desde tu ego. Ni estás moviendo energías al margen de Dios. Estás colaborando con el uno. Estás permitiendo que la mente divina piense a través de ti. Y eso requiere alineación. El pensamiento unificado no es simplemente pensamiento positivo. Es pensamiento ordenado, elevado, limpio y conectado. Es pensar como quien sabe que Dios es todo, y que por tanto, no hay nada que temer, ni competir, ni forzar. Cuando tú piensas desde el yo soy, tus ideas no vienen desde el deseo ansioso, sino desde el reconocimiento. Ya no dices, quiero atraer abundancia, sino, yo soy expresión de la abundancia que ya es. Ya no dices, quiero ser amado, sino, yo soy el amor de Dios manifestado aquí y ahora. Y esa diferencia no es sutil. Es la diferencia entre luchar y permitir, entre mendigar y heredar, entre soñar y vivir.
la manifestación no depende de la cantidad de tus pensamientos, sino de su calidad, su origen y su fe. Un pensamiento desde el yo soy, sostenido con paz, con gratitud, con certeza, es más poderoso que 1000 pensamientos desordenados. Jesús jamás pidió con ansiedad. Solo declaraba: asterisco, y yo te digo, levántate. Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Yo soy. Y luego, la manifestación ocurría. Porque su pensamiento no era deseo. Era decreto. Era expresión de la verdad. Era unidad entre mente humana y mente divina. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero debes ordenar tu campo mental. Debes vigilar tus ideas, tus imágenes, tus palabras, tus suposiciones. No basta con declarar yo soy una vez al día si pasas el resto del tiempo pensando desde la separación. Tu mente debe volverse un altar, no un mercado. Y ese altar debe estar limpio, encendido, consagrado. ¿Cómo lo haces? Con práctica diaria. Con observación constante. Con silencio profundo. Con afirmaciones que no buscan convencerte de algo falso, sino recordarte lo eterno. Por ejemplo, yo soy la inteligencia divina guiando cada decisión. Yo soy la salud perfecta manifestándose en cada célula. Yo soy el canal puro de la provisión celestial. Yo soy la paz del uno viviendo en esta forma. Esas afirmaciones no son autosugestiones. Son alquimia mental. Son formas de modelar la sustancia invisible de la vida desde el molde cerrado del pensamiento espiritual. Y lo más hermoso es que no estás solo en esto. Cuando tu pensamiento se alinea con el uno, todas las fuerzas del universo cooperan contigo. Personas aparecen. Oportunidades se abren. Ideas llegan. No por esfuerzo, sino porque la vida ama al alma que piensa desde la unidad. Esto es ley. Y las leyes espirituales no fallan. Solo requieren comprensión y constancia. Por eso, no te disperses. No intentes manifestar desde el miedo, desde la prisa, desde el ego. Vuelve al uno. Declara desde el yo soy. Piensa con el espíritu. Y deja que la forma se encargue sola. Todo lo que ves, bueno o malo, fue primero un pensamiento. El universo es mental. Y tú tienes la llave. Usa esa llave con reverencia. Usa esa llave con propósito. Y cada vez que pienses, que decretes, que afirmes, hazlo con esta conciencia. Mi pensamiento no está solo. Es Dios en mí, manifestando su verdad a través de mi palabra interior. Y así, pensamiento a pensamiento, tu mundo se transforma. No por azar, sino porque el uno ha comenzado a recordarse en ti. Y cuando el uno se recuerda, nada falta, nada se opone, todo se cumple. Capítulo 6: Amor, perdón y unidad, la tríada que salva. Todo verdadero poder espiritual nace de la comprensión de una sola cosa: Dios es uno. Y ese uno es amor. No un amor condicional, limitado, humano y temeroso, sino el amor incondicional, perfecto, impersonal y eterno. Ese amor que no se altera por lo que haces o dejas de hacer. Ese amor que no se puede perder porque nunca ha estado fuera de ti. Ese amor que es la sustancia misma de tu ser. Y ese amor, cuando se vive conscientemente, salva. No salva de un castigo, sino de la ilusión de estar separado, dividido, en guerra con el mundo. El amor, el perdón y la unidad no son valores nobles ni buenas intenciones. Son leyes. Son caminos. Son puertas. Son la tríada santa a través de la cual el alma regresa a sí misma. Regresa a Dios. Y al hacerlo, renace. Porque si tú amas, de verdad, si perdonas, con sinceridad,
Si reconoces la unidad en todo, entonces no hay sombra que pueda mantenerse en tu conciencia. Todo se sana. Comencemos con el amor. El amor es la forma visible del uno. Es la corriente que une lo que parecía estar separado. Es la fuerza que no necesita defenderse porque conquista sin imponer. No puede ser contenido, ni obligado, ni imitado. Solo puede ser recordado y dejado fluir. El amor espiritual no es emoción. Es reconocimiento. Es saber, tú eres como yo, porque en ti también habita el yo soy. Cuando amas así, no puedes herir. No puedes dividir. No puedes rechazar. No porque seas bueno, sino porque has visto al uno en el otro. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. No como mandato imposible, sino como técnica de liberación. Porque el que ama a su enemigo rompe la ilusión del dos. Y donde no hay dos, no hay conflicto. Solo queda Dios. El perdón es el segundo pilar. El perdón verdadero no es decir, te perdono desde un pedestal. No es condescendencia. No es debilidad. Es despertar. Es ver el error como lo que es. Una manifestación del olvido. Es comprender que la ofensa, la traición, la herida, no vienen del yo soy en el otro, sino de su ignorancia de sí mismo. Y entonces no necesitas seguir cargando el dolor, porque sabes que no fue personal. Fue humano. Fue sueño. Y tú has despertado. El perdón sana al que lo da. Limpia el alma del que lo ofrece. Y devuelve la visión clara. Aún en su error, él es como yo. Aún en su sombra, él lleva la chispa. Aún en su caída, sigue siendo de Dios. Eso no excusa el acto, pero redime al ser. Y al hacerlo, libera al mundo. Y llegamos a la unidad. La unidad no es una teoría. Es la condición fundamental del universo. No hay dos. Solo hay uno, expresándose como muchos. Cuando amas, vuelves al uno. Cuando perdonas, disuelves el dos. Cuando reconoces al otro como extensión de ti mismo, vuelves al hogar. El mundo grita por justicia. Pero el alma no se sana con venganza, sino con visión. Y la visión más alta es esta. No hay separación. Solo hay niveles de recuerdo. Un alma que ha recordado su unidad no puede odiar. No puede competir. No puede excluir. Porque sabe que al dañar al otro, se hiere a sí misma. Esto no es misticismo abstracto. Es la única lógica espiritual real. Y quien la aplica, vive libre. Amar, perdonar y unirse no es fácil para el ego. Pero para el yo soy, es natural. Porque el yo soy no guarda ofensas. No compara. No divide. Solo expresa. Solo crea. Solo irradia. Y tú, cuando eliges amar, perdonar y vivir en unidad, estás declarando al universo: yo ya no participo del sueño del otro. Yo vivo en el uno. Y desde ahí, todo es nuevo. ¿Y qué ocurre cuando vives desde esta tríada? Tu mundo se reordena. Las relaciones se sanan. Las viejas heridas se disuelven. El caos se organiza. No porque el mundo cambie por fuera, sino porque tu visión lo ha redimido. Recuerda, el amor ve lo eterno. El perdón suelta lo ilusorio. Y la unidad restablece la verdad. Vive desde ahí. Y no tendrás que salvar nada, porque tú mismo te habrás convertido en la salvación. No como héroe, no como predicador, sino como lo que realmente eres: un hijo del uno, portador del nombre, reflejo del amor eterno. Capítulo 7. El mal es la creencia en dos.
Toda idea de mal nace de una sola raíz: la creencia de que hay más de un poder. Tan pronto como el alma acepta esta premisa, aunque sea de manera inconsciente, el universo comienza a fracturarse en su percepción. Aparecen opuestos. Aparecen enemigos. Aparecen conflictos. Y con ellos, el miedo. Porque donde hay dos, hay tensión. Donde hay dos, hay lucha. Donde hay dos, ya no hay Dios completo. La dualidad no es real. Es un estado mental. Un error de percepción que se instala cuando el alma ha olvidado su origen. Porque desde la conciencia del uno, no hay separación entre creador y criatura, entre dador y receptor, entre Dios y su manifestación. Todo es Dios. Todo es uno. Todo es yo soy. Pero cuando el alma cae en la idea del otro, otro poder, otra voluntad, otro origen, el miedo se hace inevitable. Y ese miedo genera juicio. Y ese juicio engendra culpa. Y esa culpa proyecta castigo. Y así, el error se propaga como sombra. No porque tenga sustancia, sino porque se ha creído. La mente que cree en dos está constantemente dividida. Entre fe y duda. Entre amor y temor. Entre voluntad y destino. Entre cielo y tierra. Y así, vive agotada. Porque intenta sostener un mundo que no fue creado por Dios, sino por la creencia en la separación. Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y eso incluye el reino interior. Mientras creas que hay un poder para el bien y otro para el mal, un poder para la vida y otro para la muerte, estarás atrapado en la ilusión. Y en esa ilusión, el sufrimiento es inevitable. La solución, entonces, no es luchar contra el mal. No es condenar el error. No es oponerse al otro. Es reconocer que no hay dos. Y que todo lo que parece ser contrario a Dios es simplemente la ausencia de conciencia. No necesitas atacar la oscuridad. Solo necesitas encender la luz. El mal, cuando se lo examina con ojos espirituales, no es una fuerza en sí misma. Es una afirmación no examinada. Una mentira sostenida por generaciones. Una programación de la mente sin guía. Una niebla. Y tú no cortas la niebla con espadas. La disipas con claridad. Y esa claridad viene cuando tú dices: yo rechazo la creencia en dos. Yo afirmo que solo hay un poder, una vida, una verdad, un yo soy. Y ese uno está en mí, como yo, a través de mí. En ese instante, la fractura comienza a sanar. Porque tu conciencia es el puente. Y cuando en tu interior reina el uno, el mundo exterior comienza a reflejar esa paz. La mente dividida crea mundos divididos. La mente unificada crea orden, belleza, abundancia y gozo. El error fundamental no es el pecado, sino la creencia de que el pecado puede separarte de Dios. No es la caída, sino la convicción de que no puedes volver. No es el miedo, sino la afirmación interna de que el miedo tiene poder real. Y cuando comprendes que todo error nace de la idea de dualidad, entonces el camino se hace simple. Regresar al uno. Una y otra vez. Pensamiento tras pensamiento. Momento tras momento. Eso no significa negar la experiencia humana. No se trata de cerrar los ojos ante el dolor, pero sí de negarle autoridad espiritual. De decir: esto que veo puede ser real para la mente dormida, pero yo elijo recordar que solo Dios es poder, y fuera de Él no hay nada. Eso no es arrogancia. Eso es libertad. Y cada vez que el juicio asome, di en silencio: no hay otro. Cada vez que el miedo aparezca,
Afirma: solo hay uno. Y ese uno me sostiene. Cada vez que el mal parezca dominar. Declara: el error no tiene origen en Dios. Por tanto, no tiene permanencia. Porque lo que no nace del uno, no puede mantenerse. Y así, sin guerra, sin violencia, sin necesidad de cambiar el mundo entero, tú lo sanas desde dentro. Porque has dejado de creer en dos. Y el mal solo vive donde la dualidad lo sostiene. Cuando desaparece el dos, desaparece el conflicto. Y en ese espacio limpio, Dios se reconoce a sí mismo en ti. Y tú descansas. Y tú creas. Y tú amas. Porque ya no hay otro. Solo hay uno. Y ese uno, bendito sea, eres tú. Cuando recuerdas. Capítulo 8. Practicando la ley del uno. Ejercicios de presencia y decretos yo soy. La verdad no basta con conocerla. Hay que vivirla. Y la ley del uno, que hemos declarado con firmeza a lo largo de estas páginas, no se revela solo en los momentos de oración profunda o en las cumbres de inspiración espiritual. Se revela, sobre todo, en lo cotidiano. En el silencio del alma cuando nadie mira. En la forma en que piensas, hablas, decides, caminas, respondes y sirves. Porque no hay fuera del uno. Y, por lo tanto, cada instante es campo sagrado. Practicar la ley del uno no es un acto religioso, sino una disposición interna. Es recordar, instante tras instante, que no estás separado. Que lo que haces, a quién se lo haces, y desde dónde lo haces, es siempre Dios actuando en Dios. Y desde esa comprensión, nace la verdadera práctica. Te compartiré ahora 4 caminos esenciales para encarnar esta unidad. La oración viva, la afirmación consciente, el silencio creador y el servicio impersonal. 4 pilares. 4 columnas de luz. 4 modos de recordar el uno donde otros solo ven la multiplicidad. 1. La oración viva, hablar con el uno como uno. La oración no es pedir. No es rogar. No es convencer a Dios de que se acuerde de ti. La oración verdadera es recordar quién eres en Dios y quién es Dios en ti. Es un estado de presencia. Una elevación de conciencia. No se mide por palabras, sino por el grado de unidad que despierta. Una oración poderosa no dice: Señor, dame paz. Sino: gracias, porque la paz de Dios ya habita en mí, como mi estado natural. No dice: por favor, ayúdame. Sino: tú eres en mí. Y porque eres en mí, nada puede faltar. Esta es la oración del uno. No se dice para atraer, sino para reconocer. Y ese reconocimiento trae consigo armonía, provisión, claridad, guía. Ora cada día no como quien pide, sino como quien despierta. Haz de tu jornada un diálogo continuo con la presencia. Ora caminando, trabajando, respirando. Ora diciendo en tu interior: yo soy aquí. Yo soy en esto. Dios es ahora. Y verás cómo el día se ordena. Porque donde hay conciencia del uno, no hay confusión. 2. La afirmación consciente, decretos del yo soy. El poder del yo soy no se activa con repetición sin sentido. Se activa con comprensión, con presencia, con fe. Cada vez que dices yo soy, estás llamando la realidad algo. Y ese algo se manifestará, porque el universo responde al nombre. Pero la clave está en lo que afirmas con ese nombre. Evita decir: yo soy débil, yo soy pobre, yo soy tonto. Porque esas afirmaciones están creando formas mentales deformadas. Y lo que formas en la mente se proyectará en tu vida. En cambio, comienza a afirmar desde la verdad: yo soy la inteligencia divina obrando ahora. Yo soy el amor que sana. Yo soy el orden manifestándose en mi mundo.
yo soy uno con la mente de Cristo. Hazlo en la mañana, antes de hablar con el mundo. Hazlo en momentos de prueba, cuando todo parezca temblar. Hazlo en gratitud, cuando no necesites nada, solo desees recordar. Porque cada afirmación desde el yo soy es un acto de creación. 3. Que el silencio creador, entrar en el centro. La mente del hombre moderno está saturada. Llena de voces, de información, de urgencia. Pero Dios no grita. Dios susurra. Y para escucharlo, debes silenciar todo lo demás. Practicar la ley del uno requiere tiempo en silencio. No para meditar con técnica, sino para estar. Estar contigo. Estar con el uno. Estar sin necesidad de definir. En ese silencio, la mente se ordena. La emoción se aquieta. El cuerpo se alinea. Y el alma se expande. 5 minutos al día bastan para comenzar. 5 minutos donde no haces nada, solo respiras y recuerdas. Aquí solo hay Dios. Con el tiempo, ese silencio se vuelve parte de ti. Y aunque el mundo hable, tú lo escucharás desde dentro. Desde un lugar donde no hay prisa, ni carencia, ni separación. Solo presencia. 4. El servicio impersonal, ser el uno en acción. El último pilar de la práctica es el más hermoso. Servir. Pero no servir desde el sacrificio, ni desde el deber, sino desde la alegría de expresar a Dios a través de ti. Cuando ayudas a alguien. Cuando haces tu trabajo con excelencia. Cuando sonríes sin motivo. Cuando bendices lo que tocas. Estás practicando la ley del uno. Porque no hay otro. Lo que das, te lo das. Lo que ofreces, te lo devuelves. Lo que haces en lo secreto, se manifiesta en lo visible. El servicio espiritual es presencia en acción. Es Dios tocando al mundo a través de tus manos. No importa si lo haces en grande o en pequeño. Importa desde dónde lo haces. Si lo haces desde el yo soy, todo acto se vuelve sagrado. Todo paso se vuelve camino. Toda palabra se vuelve oración. Y entonces, la práctica se vuelve vida. Y la vida se vuelve una expresión del uno. Y tú te conviertes en el recuerdo viviente de Dios. No necesitas títulos. No necesitas pertenecer a grupos. Solo necesitas vivir como quien ya ha recordado. Haz de tu día una oración. De tus palabras, decretos. De tu mente, un altar. De tus manos, servicio. Y cada noche, antes de dormir, di en silencio. Hoy he vivido desde el uno. Y mañana, aún más. Porque ese es el único propósito verdadero. Recordar, vivir y manifestar. Que nunca hubo dos. Solo el uno. Solo Dios. Solo el yo soy. Capítulo 9 del 1 en la vida práctica, abundancia, salud y paz. Una verdad que no puede vivirse no es verdad completa. Una revelación que no se manifiesta en el día a día es solo un consuelo espiritual, pero no una fuerza transformadora. Y la ley del uno no ha sido dada para decorar la mente, sino para liberar la vida. Dios es uno. Y si Dios es uno, y tú eres expresión de ese uno, entonces todo lo que pertenece al uno te pertenece también a ti, por derecho divino. No porque lo merezcas más que otros, sino porque la herencia del Hijo no se gana, se reconoce. Este reconocimiento es la llave para manifestar la plenitud real. No en abstracto, sino aquí y ahora. En el plano de tu cuerpo, de tu economía, de tu entorno, de tu paz. Porque la vida espiritual no está separada de la vida práctica. Al contrario, la vida espiritual es la raíz desde la cual florece todo lo demás. Abundancia, el uno no carece. Toda forma de escasez es una negación de la ley del uno. Es declarar, aunque sea inconscientemente, Dios está allá, y yo aquí, sin recursos. Pero eso no puede ser.
porque el uno no divide su presencia. Y si tú estás en Él, y Él está en ti, la fuente de toda provisión está en ti también. La abundancia no es la acumulación de bienes. Es la manifestación constante y suficiente del bien. Es saber que todo lo que necesitas está disponible. No porque alguien te lo dé, sino porque la vida fluye donde es reconocida. El problema no es la carencia. Es la conciencia de carencia. Y esa conciencia se sana cuando tú afirmas: yo soy la abundancia de Dios expresándose aquí y ahora. No necesitas saber cómo vendrá. Solo necesitas recordar que Dios ya es. Y donde Dios es, y Dios es en ti, nada falta. Cuando dejes de pensar en términos de pérdida, lucha, escasez, y comiences a ver la presencia operando en todo, entonces el dinero, los recursos, las oportunidades comenzarán a fluir de formas que tu razón no puede anticipar. Porque la abundancia sigue al uno como la sombra sigue a la luz. Salud, el uno no se fragmenta. Tu cuerpo es el templo. No de una divinidad distante, sino del uno viviendo en forma. Y el uno no está enfermo. El uno no se deteriora, ni se divide, ni se rompe. La salud no es solo ausencia de síntomas. Es la expresión visible del orden divino. Y ese orden comienza en tu conciencia. Cuando tú piensas que la enfermedad tiene poder, la estás separando del uno. Y al hacerlo, la haces más real en tu experiencia. Pero si tú dices: yo soy la salud de Dios, en movimiento, en reposo, en totalidad, y lo sostienes, no como ilusión, sino como verdad eterna que se revela, entonces tu cuerpo comenzará a responder. Porque el cuerpo no es causa, es resultado. Y cuando el pensamiento se unifica con la mente divina, la forma lo sigue. Jesús no sanaba con fórmulas, sanaba con visión. Veía el uno donde otros veían la fractura. Y al ver la verdad, la mentira del mal desaparecía. Haz tú lo mismo. No luches contra el síntoma. Afirma la salud como expresión del uno. Y tu cuerpo, que no es más que la envoltura del verbo, se alineará con la armonía que siempre fue. Paz, el uno no compite. La paz no es ausencia de conflicto. Es presencia del uno en tu interior. Es saber, sin necesidad de explicaciones, que todo está bien en su raíz, aunque en la superficie haya movimiento. La mente dividida nunca puede tener paz. Siempre compara, teme, espera, se arrepiente. Pero cuando tú piensas desde la unidad, comprendes que no hay nadie contra ti. No hay tiempo perdido. No hay batalla que ganar. Hay solo Dios. Dios en esto. Dios en ahora. Dios en ti. Y esa conciencia se vuelve paz. No como emoción, sino como atmósfera interior. La paz del uno no se altera con las noticias. No se agota con el trabajo. No desaparece en la tormenta. Porque no depende del mundo, depende del recuerdo. Cada vez que el ruido de la afuera intente desordenarte, vuelve al centro y di: yo soy la paz de Dios. Nada externo puede alterar mi estado interior. Porque solo el uno es real. Integrando todo, vivir la plenitud como estado. No hay áreas de tu vida que estén fuera de Dios. No hay asuntos demasiado pequeños, ni preocupaciones demasiado humanas. Todo puede ser redimido. Si lo miras con los ojos del uno, no necesitas dividir tu día en lo espiritual y lo mundano. Cada gesto puede ser práctica. Cada pensamiento puede ser oración. Cada paso puede ser camino sagrado. Porque si el uno lo es todo, entonces todo puede revelar a Dios. Y cuando vives así, cuando haces del uno tu punto de partida, entonces la abundancia, la salud y la paz no son metas, sino reflejos.
reflejos de una conciencia que ya no teme, ya no divide, ya no mendiga. Una conciencia que dice con total autoridad: todo lo que el uno es, se expresa en mí, como yo, y a través de mí. Y por tanto, nada falta, nada se rompe, nada amenaza. Todo está cumplido. Y así, la verdad se hace vida. Y la vida se convierte en testimonio silencioso de que el reino ya está aquí, porque tú lo has reconocido. Capítulo 10 y el despertar final, cuando solo el uno queda. El camino espiritual no es una carrera hacia el cielo, ni una competencia por alcanzar méritos, ni una lucha por ganarse el favor divino. El camino espiritual es, en verdad, una vuelta a casa. Una vuelta silenciosa, profunda, irrevocable. Al reconocimiento de que nunca estuviste fuera. Nunca fuiste rechazado. Nunca estuviste perdido. Solo olvidaste. Y cuando el alma recuerda, cuando se disipan las nieblas del juicio, el miedo, la ilusión de separación, entonces despierta. No a una vida nueva, sino a la vida real que siempre fue. Ese despertar es el punto final de toda búsqueda verdadera. Y no llega con fuegos artificiales, ni con visiones sobrenaturales. Llega, casi siempre, con un suspiro, con un descanso, con una certeza serena que dice: todo está bien, porque solo hay Dios. Y Dios está en mí, como yo. Y fuera de eso, no hay nada. Ese es el despertar final. No porque sea último en tiempo, sino porque no hay más búsqueda después de él. Cuando el alma vive conscientemente en la unidad, la vida ya no se trata de corregir, ni de conquistar, ni de demostrar. Se trata de expresar, de irradiar, de descansar. Sí, descansar. Porque el yo soy, cuando se vive desde el centro, no se esfuerza, no se justifica, no se impone. Simplemente es. Como el sol que no discute, solo brilla. Como el árbol que no compite, solo crece. Como el río que no empuja, solo fluye. Así también tú, cuando has despertado a la verdad, vives desde el uno. Como el uno. Por el uno. El mundo puede seguir en su agitación. La mente de otros puede seguir creyendo en dos. Pero tú has recordado. Y ese recuerdo te libera. Ya no reaccionas, respondes. Ya no temes, observas. Ya no luchas, declaras. Ya no corres, caminas en la presencia. Y lo haces sin necesidad de reconocimiento. Porque el alma unificada no necesita testigos. Dios ya la ve. Y eso basta. El yo soy como victoria y descanso. Muchas enseñanzas prometen poder. El poder de manifestar, de atraer, de vencer obstáculos. Y si bien estas capacidades existen, hay un poder más alto, más silencioso, más absoluto. El poder de descansar en el yo soy. Ese poder no es dominio sobre el mundo. Es libertad del mundo. Es mirar el caos y saber: nada de esto me toca, porque el uno no se fragmenta. Y yo soy en el uno. Es ver la injusticia y declarar: la verdad se restablece sin mi ira. Porque la ley del uno no falla. Es ver el dolor y decir: este no es el fin. Yo soy la vida eterna manifestándose incluso aquí. El yo soy no se apresura. No espera resultados para creer. Cree y por eso ve. Y en esa visión, descansa. Porque ya no necesitas tener para sentirte completo. Ya no necesitas controlar para sentirte seguro. Ya no necesitas defender para sentirte válido. Eres.
Y ese ser es suficiente. Porque ese ser es Dios mismo, expresándose como tú. El mundo sigue, pero tú ya no estás en el del mismo modo. Sigues caminando entre hombres, pero ya no reaccionas como antes. Sigues trabajando, comiendo, sirviendo. Pero tu raíz está en otra tierra. Una tierra invisible, inamovible, donde solo el uno es. Y cuando solo el uno queda, no queda espacio para la duda, ni para la culpa, ni para la urgencia. Solo queda paz. No una paz decorativa, sino la paz que supera todo entendimiento. Esa paz que solo puede habitar en el alma que ha dejado de buscar y ha comenzado a recordar. Y así termina la jornada. No con gritos, no con conquistas, sino con una afirmación silenciosa. Yo soy. Y en ese yo soy está todo cumplido. Porque el uno es. Y yo soy en él. No necesitas más. Porque cuando solo el uno queda, no hay pérdida. No hay opuestos. No hay vacío. Hay plenitud. Hay certeza. Hay Dios. Hay tú, siendo Dios, sin necesitar llamarlo así.